Muy buenas, soy el estudiante Iván Cuenca Vergara y en el presente video estaremos hablando de lo que son los músculos del cuello. Para hablar de estos músculos debemos primero hablar de las vértebras cervicales, que son un total de 7 vértebras. Estas vértebras presentan un cuerpo, unas apófisis transversas, una apófisis, una apófisis espinosa, unos pedículos, unas láminas, 4 apófisis articulares y al agujero vertebral en su centro. Estas pueden variar por ejemplo, en 4 vértebras especiales, las cuales son la primera, que también se denomina atlas. Esta carece de cuerpo. La segunda vértebra denominada axis, en la que podemos encontrar las apófisis odontoides. Luego tenemos a la sexta vértebra cervical, en la que encontramos un tubérculo en la región posterior, no, un tubérculo anterior de sus apófisis transversas, denominada tubérculo carotidio. Y también tenemos a la séptima vértebra cervical, la cual presenta una apófisis espinosa mucho más grande y es la más prominente de las 7 vértebras cervicales. Muy bien, para comenzar tenemos a los músculos de la región posterior del cuello. En este encontramos un plano profundo al plano muscular semiespinoso y longísimo de la cabeza, al plano muscular del esplenio y elevador de la escápula y al plano superficial. En el plano profundo encontramos al músculo recto posterior menor de la cabeza, que que se inserta en en el tubérculo posterior del atlas y en la parte subyacente de la escama del occipital. Luego tenemos al músculo recto posterior mayor de la cabeza, el cual tiene sus inserciones en la parte superior de la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Su otra inserción se daría en el anterior músculo nombrado, en el músculo posterior menor de la cabeza. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Luego tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este se inserta en la igual en la fosita lateral de de la apófisis espinosa del axis y en la apófisis transversal del atlas. Luego tenemos al músculo oblicuo superior de la cabeza, el cual se inserta en la cara superior de la apófisis transversa del atlas hasta un tercio lateral de la línea nucal inferior. Luego tenemos también a los músculos interespinosos, los cuales se encuentran entre las apófisis espinosas de las vértebras. Son un total de 6 pares. Estos músculos darán origen a los movimientos de extensión y rotación de la cabeza, rotación en sentido contrario. Luego tenemos al plano muscular semiespinoso y longísimo de la cabeza. En el músculo semiespinoso encontramos que este se inserta en las apófisis transversas de las 5 a 6 primeras vértebras torácicas. Y también se insertan por otra parte a las últimas 4 vértebras cervicales y a la primera vértebra torácica. Luego el músculo longísimo de la cabeza lo encontramos que se inserta en las 4 a 5 últimas vértebras cervicales y la primera torácica. Y superiormente se articula al vértice y borde posterior de la apófisis mastoides. Ambos músculos tienen la función de extensor de la cabeza y contracción al mismo lado en el que estos se contraen. Luego tenemos al plano muscular del esplenio y el elevador de la escápula. El esplenio es un músculo que nacerá de la mitad inferior del ligamento nucal de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 4 a 5 primeras vértebras torácicas, y también de los ligamentos interespinosos correspondientes.
Este al ascender se dividirá en dos porciones, uno que será el esplenio de la cabeza y otro que será el esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza se insertará inferiormente al músculo esternocleidomastoideo y el esplenio del cuello se insertará en las apófisis transversas del atlas, del axis y de la tercera vértebra cervical. Las acciones que llevará a cabo el músculo del esplenio será el de inclinar al lado contrario de la cabeza y imprimir un movimiento de rotación al lado del músculo contraído. Luego tenemos al músculo elevador de la escápula. Este se insertará sus inserciones serán en en el ángulo superior medial de la escápula y supraespinoso medial de este mismo hueso de la escápula. Y también se insertará en la apófisis transversa de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. Las acciones que llevará a cabo será el de descender el hombro e inclinar la columna cervical al mismo lado. Luego tenemos por último, en la porción superficial de la región posterior del cuello, tenemos al músculo trapecio. Este se origina de un tercio lateral de la porción nucal superior, también del borde posterior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical hasta las 10 primeras vértebras torácicas o incluso las 12 vértebras torácicas. Este llegará hacia la clavícula, hacia el acromion y a la espina de la escápula y permitirá los movimientos del hombro superior y lateralmente. Y luego en la región anterior del cuello tenemos a los músculos prevertebrales. Entre estos podemos encontrar al músculo largo del cuello. Este tiene tres prolongaciones: una prolongación longitudinal, una prolongación oblicua inferolateralmente y una prolongación oblicua superolateralmente. En la prolongación lateral, no, en la prolongación longitudinal encontramos que esta se origina de las primeras del cuerpo de las primeras tres vértebras torácicas y de las últimas tres vértebras cervicales y terminará en el cuerpo de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. La prolongación oblicua inferolateralmente se originará del cuerpo de las primeras tres vértebras torácicas y terminará en las apófisis transversas de las últimas tres vértebras cervicales. En la prolongación oblicuo superolateralmente encontramos que se originan de las apófisis transversas de las vértebras cervicales 3 de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical y terminará en el tubérculo anterior de la apófisis, no, en el tubérculo anterior de la vértebra atlas. Las acciones que lleva a cabo el músculo largo del cuello será la de flexionar la columna cervical. Luego tenemos al músculo recto anterior de la cabeza. Este músculo tendrá sus inserciones en la apófisis transversa del atlas y terminará en la porción basilar del hueso occipital, en la porción petrosa del hueso temporal y en el fibrocartílago de la sincondrosis preto-occipital. La acción que llevará a cabo será la de flexionar la cabeza e inclinarla lateralmente. Por último tenemos al músculo largo de la cabeza. Este músculo se insertará en las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical y terminará en la porción basilar del hueso occipital. La acción que permite llevar a cabo es la de flexor de la cabeza. Por último, vamos a hablar de las ramas posteriores de los nervios cervicales que inervan a estos músculos. Entre esos tenemos el primer nervio cervical en su rama posterior que se denomina suboccipital. Este se encontrará entre los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y el recto posterior mayor de la cabeza. Este inervará a estos músculos. Luego tenemos al segundo nervio cervical, su rama posterior que se denominará la rama occipital mayor. Este inervará los músculos adyacentes y ascenderá y se volverá superficial
pasar por la inserción entre el trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Y debido a eso también inervará a la región posterior de la nuca. Luego tenemos al tercer nervio cervical en su rama posterior, que se denomina la occipital menor. Este se encargará de inervar a los músculos profundos, con excepción del trapecio, y dará una rama cutánea, el nervio occipital menor, que inervará a la cara posterior de la región occipital del cuello. Luego tenemos que el músculo trapecio, al igual que el esternocleidomastoideo, estará inervado por el 11.º par craneal.